amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre la situación en Afganistán. Hoy nos encontramos con Oscar Vidarte, él es internacionalista y además profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, señor Vidarte? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Señor Vidarte, por favor, coméntenos cuál es el origen de la crisis en Afganistán. Bueno, el origen inmediato es el regreso de los talibanes al poder a partir de la salida de Estados Unidos de dicho país, salida que se concretó mediante un acuerdo que firmó el gobierno de Donald Trump y los talibanes. Ahora, pero ese es el origen coyuntural. El origen, pues, mucho más antiguo, digamos, es producto de la invasión de Estados Unidos a Afganistán a inicios del siglo XXI. Una invasión que después de 20 años, pues, no ha logrado traer estabilidad ni paz a Afganistán e irónicamente ha implicado el retorno de los talibanes al poder, luego de que justamente los talibanes fueran expulsados del poder por parte de Estados Unidos allá el 2001. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos en Afganistán? Bueno, acordémonos que Estados Unidos tenía muchos intereses en tanto después de los atentados del 11 de septiembre, se demostró que Afganistán o el territorio afgano era utilizado pues por Al Qaeda para tener sus bases de entrenamiento. Al Qaeda, que no es lo mismo que los talibanes, tenían pues de alguna manera sede en Afganistán. Y Estados Unidos, en función de eso y de resoluciones de las Naciones Unidas que interpretaron que era posible el uso de la legítima defensa, Estados Unidos pues atacó Afganistán. Digamos que en ese momento los talibanes en el poder, desde el año 96 en Afganistán, no habían buscado negociar con Estados Unidos. Estados Unidos no entendió ninguna negociación y solamente entendía la entrega de Osama Bin Laden y el desmantelamiento de Al Qaeda, lo cual no sucedió y se dio la invasión. Irónicamente, 20 años después, Estados Unidos negoció con los talibanes una salida de Afganistán. Y precisamente, ¿por qué es que Estados Unidos se retira de Afganistán? Estamos hablando de una guerra de 20 años, una guerra que es no solamente muy costosa, sino que ya parece haber entrado en un círculo sin ninguna solución. Recordemos que además inicialmente la intervención en Afganistán fue para hacer frente a Al Qaeda. Al Qaeda ya no tiene sede en Afganistán. Osama Bin Laden fue capturado, pues, y muerto hace ya algunos años. Al Qaeda sigue existiendo principalmente en otras partes, aunque existe terrorismo en Afganistán, como lo han demostrado los recientes ataques. Sin embargo, ya hoy los objetivos iniciales no están, digamos, hacer frente a Al Qaeda. Sin embargo, creo que también habían otros objetivos, y era sentar las bases en estos países, las bases de estabilidad en estos países que de alguna manera generan pues el terreno propicio para el desarrollo de grupos terroristas que puedan después atacar intereses occidentales. Yo creo que en ese sentido, pues luego de 20 años, Afganistán es un caos, ha demostrado por diferentes razones, atribuibles a alguno de ellos a Estados Unidos. Es cierto que Afganistán tampoco ha podido establecer una fuerza para hacer frente a los talibanes. Es cierto que también hay que entender la política afgana a partir de las divisiones tribales, que en Afganistán es un elemento muy importante que algunas veces desde Occidente no entendemos. Y en función de todo esto, pues luego de 20 años Estados Unidos se da cuenta de que mantenerse en Afganistán parece no llevarlo a ningún lugar y obviamente ha decidido por llevar a cabo una salida que obviamente ha implicado irónicamente, a pesar de todos sus trabajos de inteligencia, que los talibanes lleguen o regresen rápidamente al poder. ¿Tendría entonces estricta relación con la retirada de Estados Unidos que los talibanes de inmediato tomen Kabul y el país en Sí, general? sí, desde la perspectiva de Estados Unidos, ellos han hecho todo lo posible para fortalecer las Fuerzas Armadas afganas, pero como venía diciendo, Afganistán es un país pues fracturado en términos tribales, muchas veces las Fuerzas Armadas le deben más a sus tribus que al propio Estado, es un país altamente corrupto, un país altamente inestable, y eso provocó que los talibanes pues hayan mantenido luego de 20 años de invasión pues mucha cuota de poder y una presencia importante en Afganistán. La salida de Estados Unidos y el apoyo que Estados Unidos le daba a las fuerzas locales
era fundamental. Sin ese apoyo hemos visto cómo los talibanes han avanzado, irónicamente, no a partir de la fuerza, sino a partir del diálogo y las negociaciones. Ujú. Han llegado a diálogos y negociaciones con diferentes tribus en diferentes regiones y prácticamente han entrado en Kabul sin disparar un balazo, lo cual implica también que las Fuerzas Armadas afganas se desintegraron inmediatamente Ujú. con la salida de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos Ujú. era clave para ello. Bien, ahora, ¿qué significa para los afganos un nuevo gobierno de talibanes? En realidad todavía estamos por ver, por conocer mucho, ¿no? Ujú. En principio, el mayor temor que existe es que se replique lo que pasó en el 96 y el 2001, un gobierno talibán claramente duro, aplicando la Sharia en su versión más conservadora, con grande afectación esto para la población, especialmente para las mujeres, por las restricciones a sus libertades que la interpretación de la Sharia que los talibanes tienen, pues genera en los derechos de las mujeres, Ujú. entre otras cosas. Pero también es cierto que los talibanes de hoy están tratando de mostrar otra cara, están tratando de mostrar una cara mucho más amistosa, que todavía está por creerse, porque los indicios nos dicen que en muchos territorios en donde los talibanes tienen control, por ejemplo, las mujeres no estudian, algo que han dicho portavoces de los talibanes que las mujeres van a poder estudiar y trabajar, lo cual todavía está en veremos. Ujú. También es cierto que los talibanes están negociando un gobierno que no incluya solamente talibanes, sino que incluya pues sectores o personajes de otros sectores para ser más representativo. Y es que hay que tener en cuenta algo para terminar, es que los talibanes quieren tener representación internacional. En los 90 solamente los reconocían tres países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Así no se puede pues gobernar, no se puede establecer vínculos Claro. internacionales, no se puede acceder a créditos. Creo que en esta ocasión está tratando de mostrar otra cara, Ujú. pero siempre considerando no solamente eso, sino considerando algunos intereses que Estados Unidos tiene, como Ujú. cuáles, como mantener a raya al terrorismo internacional, que va a ser una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y de Occidente frente a lo que podría ser un gobierno talibán. Ujú. Ahora analicemos desde la postura peruana. ¿El gobierno peruano estaría dispuesto a acoger a las familias afganas en situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las políticas de exterior que nosotros tendríamos en relación a este caso? Personalmente me parece muy positivo que el Perú se comprometa frente a un tema que claramente es de interés global. Los temas migratorios, la migración hoy es un tema global, de interés global, y más aún cuando esta migración está vinculada con escenarios de crisis, con escenarios donde la población puede ver vulnerados sus derechos. A mí me parece que esto no es un compromiso de los países ricos, no es un compromiso de todo el mundo. Y el Perú, con sus limitaciones, pues puede dar una mano en esta gran tarea de recibir a migrantes afganos. Ujú. Ya lo están haciendo Ecuador, ya lo está haciendo Colombia. Habría que preguntarle al gobierno peruano cómo va a articular esta ayuda, porque puede ser meramente declarativa y queremos que no sea declarativa, sino que se creen mecanismos. Hasta el momento el Perú ha dicho que lo va a hacer o lo va a articular con organismos internacionales. En el caso de Ecuador y Colombia hay mecanismos mucho más concretos con Estados Unidos y la ayuda de USAID. Habría que preguntarle al Perú cómo se va a financiar, con qué Claro. organismos, qué procedimientos, Ajá. y luego de eso, pues vamos a darnos cuenta de la real voluntad del Estado peruano de ayudar a un tema que es de interés global. Claro, ¿y qué tendría que implicar esta acogida a familias afganas? Bueno, en primer lugar, ¿cuántas personas vamos a recibir? Segundo Ujú. lugar, ¿qué tipo de personas vamos a recibir? Tercer lugar, ¿cómo, con qué organismos o cómo se van a recibir? ¿Cuál va a ser el procedimiento de llegada? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades del Perú de todo tipo, inclusive económicas? Ujú. ¿Quiénes nos van a ayudar? Porque esto tiene que ser compartido con organismos internacionales, con otros países que son los que están mucho más preocupados respecto a esta situación. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Ecuador, la recepción de población afgana se da en tanto se resuelve pues el tema de la residencia en Estados Unidos, algo que puede demorar meses o años. Así que, mientras tanto, pues Ecuador se obliga a recibir un tan número de población afgana y además, en cooperación con USAID, USAID va a tratar de financiar la mayor parte de la presencia de esta población afgana para que se pueda integrar a la sociedad ecuatoriana mientras dura su proceso de residencia en Estados Unidos. Ujú. Así que ese tipo de claridades es lo que necesitamos nosotros para conocer la real voluntad, esperemos, del Estado peruano de ayudar
en un tema humanitario que es de vital importancia en la actualidad. Bien, vamos a estar esperando en todo caso un comunicado oficial por parte de la Cancillería peruana en este sentido. Señor Vidarte, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y además la explicación ha sido bastante clara. Un gusto. Un placer. Luego. Cuídense, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros hemos conversado sobre la situación en Afganistán y la implicancia que tendría el Estado peruano, que estaría dispuesto a acoger a las familias afganas. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.